¿Por qué consideras tú que han tenido tanto éxito? Pues Lalos, porque nos llevamos aquí desde cuando empezó el señor Castañeda, ¿no? En el 71, que abrió su primer Lalos ahí en la 26 y la Ketsi. Entonces, otra cosa que también es muy importante es la calidad de producto que le vas a dar a la gente. Si les estás cobrando un precio muy cómodo, algunas veces incómodo para ellos, ¿por qué les vas a dar algo más barato? Tenemos aquí ahorita el señor Alex Cabrera, de Lalos, que vamos a estar platicando y entrevistando, conociendo un poco más de su persona, su negocio y su historia. Mucho gusto, Alex. Podemos empezar con cómo empezaste en el negocio, cómo fue que te iniciaste en lo que es la industria de los restaurantes, para empezar. ¿Cómo fue que te iniciaste? Yo he estado en los restaurantes desde que tenía 9 años en México. Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Sí, pues no, yo me crié en un restaurante allá en México y... ¿En qué parte de México? ¿Perdón? ¿Qué parte de México? En la Ciudad de México. Ah, qué bien, qué bien. En la Ciudad de México era un restaurante que los dueños eran de Guadalajara y quedaba cerca de mi casa, entonces yo me metí ahí pues que según yo ayudarles, ¿verdad? Y me daban de comida, me daban una sodita. Después ya la señora se encariñó conmigo, me llevaba de viaje. Los hijos me la llevaba muy bien yo con ellos. Oh, qué bien, qué bien. Ya cuando me vine para acá, pues me consiguieron una chambita en una fábrica, duré medio día. Y después, no era para mí eso. Después ya me fui a trabajar a una pollería que se llamaba Chicken Supreme. Ajá. En 1979, 1980 yo creo empecé con ellos. Y pues ya de ahí empecé pues no a subir, ¿no? Porque pues no tenía educación. Entonces, eventualmente trabajé para PepsiCo. Ajá, y ya cuando trabajaba para PepsiCo, conocí a al señor Eduardo Castañeda, y un día fui y le dije, oiga, le digo, tengo un par de semanas de vacaciones, ¿qué le parece si se las trabajo? Y me dice, pues, quién sabe, le digo, no tiene nada que perder. Sí. Le digo, pues si a las 3 semanas me dice que no, pues me voy, y a las 3 semanas me dice que me quedo. Sí. Pues ya pasaron las 3 semanas y llega y me da un cheque del pago de las 3 semanas. Dije, mira, qué bueno. Y ya me quedé yo ahí, seguí trabajando yo ahí con él. Sí. Después ellos ya me hicieron una oferta, me hicieron socio en un restaurante de la 63 y California. Después abrimos acá, mi socio y abrimos en Glenview. Él se llama Adolfo Castañeda, abrimos en Glenview. Y una vez manejando de Glenview, me suena el teléfono y era la ciudad de Chicago, que si queríamos estar haciendo negocio con ellos en el aeropuerto Midway. Sí. Y pues sí, les dije que sí estábamos interesados. Convencí a mi socio de que le entrara. Y después tuve la oportunidad de entrar aquí yo a lo que era la Maxwell Street. Y pues cuando me ofrecieron la Maxwell Street, le dije yo al muchacho, al señor le dije, ¿are you crazy? Le digo, ¿cómo que Maxwell Street? Dice, cuando vea los cambios que vamos a hacer. Le digo, pues a ver, enséñame los cambios. Ya fui a su oficina, me enseñó los proyectos que iban a hacer. No sé si ustedes están familiares con Maxwell Street. Oh, claro. Yo crecí yo en la ciudad de Chicago. Yo por años tuve yo la buena fortuna de poder ir y estar yendo a comer los hot dogs y los polo sausages de ahí de la Maxwell Street. Igualmente la garra, que le decimos allí, que era muy famosa. Sí. Se cambió, la movieron, pero sí, claro, muchos años. Sí, pero una vez que la cambiaron, pues ya no fue lo mismo, ¿no? No, claro. Porque ya perdió el sabor, ya no había edificios donde vendían garras. Cuando la universidad empezó a crecer aquí en lo que ahora le dicen la University Village. Así es. Y pues ahí también empezaron, otra compañía que empezó ahí también fue El Milagro.
el nombre de la taquería no tenía nombre, le decían nada más tacos parados, porque no tenía nombre. Ajá. Y ahí fue también que empezó el Mirador Jesús López. Sí, sí, así es verdad. Sí, sí tiene razón. Ahí en la Maxwell fue donde él empezó. Ahí en la Halsted. La Sí. Hosted. Ah, qué bien. Sí. No, la verdad no, yo no me había percatado, no sabía. Yo conozco la familia López, pero la verdad no me había, no sabía yo que ellos habían empezado ahí en la Hosted. Yo sé que muchos negocios, la comunidad latina, hispana, pues, lo que era esa zona allí era muy mexicano, esa zona. Tengo entendido que precisamente pelearon mucho para que no se cambiara o que quitaran la iglesia que está allí en la Roosevelt, cerca de la costa. San Francisco de Asís, claro, sí. Sí. Así es, pero lo que terminó pasando es que pues, nos sacaron a todos los que vivíamos por aquí. Sí. No, ya entonces de aquí pues ya nos fuimos para dónde, pues nos fuimos a la Villita, empezó la migración hacia la Villita, hacia Cícero. Sí. Pero pues aquí es donde, de acuerdo a lo que yo me puse a platicar una vez con una señora que lleva años acá en Chicago y me dice, no, nosotros nos juntábamos aquí muy seguido, dice, esta era nuestra área, nuestra villita, dice, cuando nos echaron de aquí, dice, fue cuando nos empezamos a ir a la Villita, a Cícero, sí. Sí, es verdad, sí, esa área, por muchos años, ese era el corazón de la comunidad mexicana, tiene razón. Y por lo tanto, ¿cómo fue que, o sea, iniciaron el restaurante allí en la Hosted, pero obviamente ya no era lo mismo como anteriormente? No, ya había cambiado. No, cuando nosotros empezamos aquí ya había cambiado, ya habían construido el parking garage, ya habían construido muchísimas casas, ya habían, la universidad ya se había expandido. Entonces nosotros llegamos aquí en el 2005 y cuando llegamos todavía no podían entrar carros porque la calle no estaba construida, era pura tierra. Sí. Y pues sí, y así empezamos, pero fue una cosa muy diferente, ¿no? Muy diferente porque empieza a tratar con gentes que son diferentes, no diferentes, pero gentes que pues quieren aprender más de lo que es ser mexicano. Claro. ¿No? Y empiezan a probar tu comida y te dicen, wow, esa comida está muy sabrosa, no es comida de otros lados, no es comida, es no completamente diferente, pero por ejemplo, ahorita nosotros estamos vendiendo bastante carnes asadas, que yo soy sorprendido, vendemos chiles rellenos. Sí. Estoy muy sorprendido, y el queso de ustedes no tiene comparación. Sí, no tiene, yo he hecho chiles rellenos y discúlpeme con otros quesos, pero no. Sí. No. Es verdad. Es verdad, la verdad que lo que nosotros traemos a la comunidad en general, o sea, es una experiencia muy única, muy distinta, el producto, cómo funciona, cómo el consumidor, ya que lo acostumbra a uno, ya que la gente lo prueba, la verdad que no quieren probar otro, no tiene la misma experiencia. Muchos otros quesos, cuando especialmente con los chiles rellenos, pues depende del queso que usen, a veces se pone duro o se pone todo chicloso, en fin, no tiene la experiencia que el queso que nosotros, el queso marca Chihuahua, que les vendemos a través de los distribuidores, es un producto que tiene consistencia y la verdad, la gente, es como la clientela se hace más leal, más fiel a su restaurante, porque obviamente prueban un producto y luego pues, puede que vayan a otro lugar y no es la misma experiencia, dicen, no, exactamente. No, yo voy a Lalos, por decir, vámonos, porque allí es la experiencia donde el producto tiene, si la gente lo vive realmente y reconocen eso. El consumidor, sin duda, por lo que me está diciendo, está más educado, la gente ya espera más, ya no es como antes. No, sí, es muy diferente ahorita y me da mucho gusto que la comida mexicana esté subiendo tanto. La comida mexicana ahorita yo creo que vamos a sobrepasar a la comida italiana en el mercado mexicano en Estados Unidos, perdón, en el mercado americano. Así lo es, no, la verdad que ahorita en este momento, la categoría que está creciendo a la más alta velocidad que cualquier otra categoría
es precisamente la comida mexicana. Ahorita el mercado general está abrazándonos con mucha pasión, el producto, la cultura, nuestros productos, las comidas mexicanas, sin duda la están aceptando. Yo creo que en unos cuantos años más, la comida mexicana ya es parte de la comida americana, como claro. te dije ahorita, ya hoy en día, para muchos americanos, comer una pizza, pues es americano, no lo piensan ni como italiano, es una cosa que ya es más, se reconoce como algo americano. Yo creo que de la misma manera, lo que son tacos, lo que son quesadillas, lo que son comidas que anteriormente eran más, pues que son más foráneas, ahora ya no, ya son cosas que viene siendo parte de la vida cotidiana de toda la gente. No, y mira, desde que empezó la pandemia, nosotros pues teníamos un super balance, ¿no? Era mercado general y era mercado afroamericano, mexicanos. Sí. Ahora últimamente ha sido entre mexicanos y afroamericanos el mercado, y yo estoy sorprendido a la cantidad de platillos mexicanos que estamos vendiendo. La carne asada, te digo otra vez, los chiles rellenos. La otra vez llega una afroamericana, una señora, y me dice, ¿me puedes ordenar chiles rellenos? Ajá. Y le digo, ¿los has comido antes? Y me dice, cada vez que vengo es lo que como. Ajá. No, pues yo quedé súper sorprendido, ¿no? Y me está gustando el mole, tenemos un mole muy sabroso. Y también yo te digo, el mercado desde que la pandemia, de los que cuando abrimos para que regresaran a comer al restaurante, ha sido una mezcla entre afroamericanos y mexicanos. Claro. Yo me quedo viendo al cocinero y le digo, ¿estás haciendo mole otra vez? Y dice, pues ya se acabó. Le digo, ¿cuántos chiles estás haciendo? Dice, 40 chiles rellenos. Le digo, pues si se acabaron o qué onda, o se los llevan. Le digo, no es cierto. Sí, no, pero sí, la cantidad de quesadillas que vendemos es increíble. Los nachos. Claro. Increíble. Es una mezcla en general de todo, pero también vendemos mucha margarita. Claro. Si no, son muy famosos por esa bebida. Déjame preguntarte, en tu opinión, ¿qué es lo que tú consideras es lo que les está dando la oportunidad de tener éxito? ¿Qué consideras tú que es eso especial que les permite a ustedes tener ese éxito y continuar? Porque tener restaurantes, ustedes lo saben, mucha gente abre muchos restaurantes y cierran, porque desafortunadamente no todo mundo tiene éxito. En tu opinión, ¿por qué consideras tú que han tenido tanto éxito? Pues Lalos, porque nos llevamos aquí desde cuando empezó el señor Castañeda, ¿no? En el 71, que abrió su primer Lalos, ahí en la 26, en la Quetzi. Entonces, otra cosa que también es muy importante es la calidad de producto que le vas a dar a la gente. Si les estás cobrando un precio muy cómodo, algunas veces incómodo para ellos, ¿por qué les vas a dar algo más barato? No hay, yo no veo la razón, porque si les vas a cobrar bien, pues darles algo que se lo merezcan, algo que les guste, algo que de muy buena calidad. Nosotros no usamos nada de lata, todo buscamos proveedores que sean locales y pues, darles al cliente lo mejor, lo que se merecen. Pues en realidad son tus clientes, son los que yo le digo a mis empleados, yo no te pago, los que te pagan son ellos. Yo nada más agarro el dinero, te lo pongo en tu sobre, en tu cheque y te lo entrego a ti. Le digo, yo absolutamente ni un centavo te doy. Ajá. Todo viene de ellos. Ellos pagan por las vacaciones, ellos pagan por mandar a tu niño a la universidad, ellos pagan por todo. Entonces, ¿por qué les vas a dar algo barato, algo que no se lo merecen? Claro. Sí, es verdad, sin duda. El consumidor sin duda, especialmente, yo creo que más es más educado, y no hablo, obviamente no hablo educado en el sentido de la escuela, no, yo estoy hablando educado en el sentido que han vivido platillos, comidas con el restaurante, con ustedes, con otros restaurantes, conocen ya más de la cocina mexicana y aprecian la distinción, la diferencia entre los diferentes platillos. Imagínense, o sea, chilaquiles, hoy en día ya realmente chilaquiles, y ahora es mucho más común. Anteriormente, pues chilaquiles decían, ¿qué son chilaquiles? Yo también tengo una compañía chiquita de distribución
y les compro el queso a ustedes y lo estoy mandando a Nueva York ahorita. Okay. Era que estaba yo aquí localmente, pero empezamos otras cositas que tuvimos que dejar la compañía de distribución y ahorita tenemos una que lo estamos mandando a Nueva York, el queso. Oh, qué bien, qué bien, qué bien. No, pues ustedes saben, tenemos productos, o sea, vendemos productos a través de una variedad de muchos distribuidores. Nosotros ya no vendemos directamente a ningún cliente, claro. La mayoría, o sea, en sí estamos tratando de manejar todo a través de todos nuestros distribuidores. Okay. ¿Y es bueno eso para ustedes o les está funcionando? No, sí, nos está funcionando, nos está dando la oportunidad de poder trabajar. O sea, hay gente que su alcance de distribución es inmensa, es un sistema extenso. Nosotros para llegar a tener ese tipo de distribución requeriría de mucho capital, mucho tiempo, y la verdad que lo más eficiente es trabajar con la gente que ya está en esos mercados, que están ya trabajando esos mercados y tienen la habilidad de poder penetrar las relaciones con sus clientes, en fin, y mejorar. O sea, nosotros manejamos y trabajamos con todos los distribuidores grandes y pequeños. Algo que pasa con los distribuidores grandes, y no te estoy diciendo cómo vas a administrar tu negocio, ¿no? Sí, es claro. Que, por ejemplo, a Cisco y US Foods no te entregan si no les ordenas 20 cajas. ¿Ves? Entonces, para ustedes, yo me imagino que es porque si yo quiero 5 cajitas de queso nada más, ¿a quién le hablo? Le hablo a US Foods o le hablo a Cisco y les digo, oye, necesito 5 cajitas. Me dicen, híjole, no podemos entregarlas. Tienes que a fuerza ordenar 20 cajas, aunque sea de otros productos, pero tienen que ser 20 cajas en total. Sí, claro. Entonces, por eso trabajamos con una multitud de diferentes distribuidores, donde hay distribuidores pequeños, donde no requieren de esas requisitos, y hay clientes que hoy en día, pues semana con semana, están ordenando 20, 30, 40, 50, 100 cajas de lo que sea, que para ellos ordenar nuestro producto, pues es nada más otro producto más de todo lo que compran ellos semanalmente. O sea que es normal. Yo lo entiendo, pero depende, cada negocio, depende el segmento y la zona y el mercado que ellos atienden y dan servicio. Por eso no todos los clientes están servidos con US Foods ni con Cisco, sino que hay una multitud de diferentes distribuidores pequeños y medianos que ellos, el mercado, tienen ellos la habilidad de poder darle servicio a esos mercados. Bueno, déjame preguntarte, ¿Qué son los planes para Lalos ahí en Hoser? O sea, ¿qué es lo que ahorita, cómo están lidiando con lo que es ahorita el COVID? El hecho de que esto ha afectado a todos y nos ha afectado, obviamente nos ha afectado a nosotros igualmente, o sea, todo el mundo. Entonces, ¿cómo están lidiando ustedes con esto? Pues ahorita la ciudad de Chicago nos cortaron las horas, nos dejaban abrir viernes y sábado, nos dejaban abrir hasta la 1 de la mañana, ¿no? Uh-huh. Pero ya acá después de las 10, entre semana, no había mucha gente. Pero ahora nos acaba de informar la ciudad que tenemos que cerrar a fuerza a las 10 de la noche. No quieren a nadie en el restaurante, excepto los empleados, a las 10. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es ahorita empezamos a cerrar, a hacer el último, the last sitting a las 9, para que se le informe a la gente que para las 10 tienen que estar fuera del restaurante. Sí, lamentablemente la cosa está muy seria. Ahorita están subiendo los casos agresivamente y están queriendo tratar de ver cómo pueden controlar por lo menos y no poner más vidas en peligro. Sí, claro. Lo único que a mí me interesaba es ayudar a mis muchachos, ¿no? Pues a los que podía ayudarle, porque yo les dije a ellos, mira, yo no puedo seguir con tanta gente. Claro. Pues a los que yo pueda ayudarles, pues les voy a ayudar, le digo, pero yo no puedo seguir con todos con ustedes en el payroll. Afortunadamente muchos de ellos me dijeron, pues sabes que yo me voy al unemployment, y pues les iba muy bien porque les estaban dando al unemployment, les estaban dando los $600 a la semana, ¿no? Sí, había muchos de ellos que les fue mejor estando en unemployment que trabajar. Entonces yo les decía, pues mira, mientras se vaya bien, pues ¿a mí qué? Claro. El unemployment a muchos de mis muchachos son casi $400 a la semana.
¿Qué hacen Claro. con eso? Sí, claro. Sí, no, va a ser muy difícil para todos, muy difícil. Es verdad, es verdad. Claro, yo entiendo de eso. Mucha gente me habla y me dice, pues, me gustaría ir a visitarte, dice, pero tengo mucho miedo. Le digo, no, yo entiendo. Sí. Luego también dicen, pues es que el virus viene en los paquetes también. Le digo, es muy difícil que sobreviva. Sí. Pero bueno, tú tienes tus creencias. Mucha gente no se quiere vacunar contra el flu. Sí. ¿Por qué no? Sí, Pues es que a lo mejor, ¿qué tal si me da? No, ¿cómo te va a dar, hombre? Sí. Pero son sus creencias, ¿no? Claro, y claro. Esa es otra cosa. Yo pienso que eso es más difícil, hacerlos que cambien de pensar, que lo que es en sí la enfermedad. Porque tú te tapas bien la boca, te cuidas, te lavas las manos, y pues es ¿cómo se dice? Que tienes muy poca... Sí, la probabilidad. Que te pegue la enfermedad. Sí, la probabilidad de que eso pase es baja bastante, es mucho Pero menos. Tienes que seguir ese protocolo, tienes que usar tu mascarilla, tienes que lavarte las manos, sí. Y es lo que mucha gente no hace. Así es. Es mucha gente lo que eso no hace. Y yo entiendo por qué cerraron los bares. Por ejemplo, aquí en el Lalos llegan 6 personas y se empiezan a parar, empiezan a gritar, quieren cantar. Digo, no pueden hacer eso, señora. Señora, por favor, no pueden hacer eso. No, que basta, venimos y que pues sí, digo, pero es que aquí no se puede hacer eso. Híjole. No, sí, está un poquito difícil estar ahorita en el restaurante. Sí. Pero pues, ¿qué le hacemos? Sí, no, es verdad. Mira, más que nada, yo creo que te quiero dar las gracias por darnos este tiempo, darnos la oportunidad de poder conocerte a ti, conocer un poco más de tu restaurante, de Lalos, la lucha, los esfuerzos que han hecho y haces todos los días con tu gente, tu equipo, día con día pues fomentar la cultura mexicana y lo que es lo nuestro y algo muy pues esa felicidad que yo sé que tú como restaurantero que conoces cuando tú ves a la gente que están conviviendo y gozando un momento muy especial ahí en tu lugar y que tú tienes algo que ver con ese placer, con esa felicidad que la gente está viviendo. De esa misma manera también yo me siento en el sentido de que nuestro producto es parte de la vida de la gente y viven ese momento con un placer y me encanta poder deleitar el paladar del consumidor y el hecho de que podemos hacerlo de una manera día con día, año con año. Esperemos que lo podamos seguir haciendo igualmente ustedes. Te doy muchas gracias, Alex. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.